Hola amigos, si me lo hubieran dicho antes, qué placer volvernos a ver en este canal. Hoy Juan Carlos, Eric y yo vamos a conversar de un tema que es muy amplio y que creo que los tres pues nos gusta hablar de ese tema. Y es cómo hacer para que las empresas perduren en el tiempo. Esto a partir de exploraciones sobre las etapas de vida de las empresas, también prácticas que Erika ha propiciado y ha aplicado dentro de su giro de negocio de la empresa que tiene Eric. Entonces creo que es un tema pues bastante bonito y bastante amplio. Juanca. Hola, qué gusto volvernos a ver. Sí, estábamos hablando antes del programa de que hace unos años yo estuve investigando temas del ciclo de vida de las empresas y cómo algunos autores proponen que uno puede ver una empresa, una organización como una persona que pasa por etapas y que tiene un nacimiento, tiene una infancia, una adolescencia, una edad adulta y una madurez. Y que a diferencia de una persona que inevitablemente en algún momento va a morir, pues las empresas no, las empresas pueden rejuvenecer y mantenerse en el mercado y tenemos ejemplos, que ese puede ser un tema que hablemos en algún momento, estas empresas longevas que duran muchísimos años. Hay empresas, me acuerdo en Japón que hay una que lleva 800 años de existencia. Y bueno, lo que nos planteamos es, qué interesante este tema, cómo hacer que las empresas amplíen o aumenten su longevidad y que vivan bien, como vive una persona en sus mejores épocas. La teoría que en aquel momento yo investigué, algunos autores hablaban de estas etapas, nacimiento, infancia, adolescencia, adulta, pero además establecían ciertas variables, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo sabemos cuando una empresa está en la infancia o está en la adolescencia o en cualquier etapa? Entonces, dentro de las variables que esta investigación proponía, habían dos que queremos rescatar hoy acá, que nos parece que son muy importantes. Todas son importantes, pero todas son como la piedra angular sobre la cual se puede establecer los demás, que podemos tratarlas en otro programa. Pero estas dos son el rol de la persona fundadora y los sistemas y estructuras que tiene la empresa. El rol de la persona fundadora. Muchos conocemos empresas donde, a pesar de que tengan muchos años, la persona fundadora sigue siendo todo. Como llamamos nosotros, sigue siendo el Zoila aquí en Costa Rica, el que hace todo. Es esa persona, hombre o mujer, que produce, vende, cobra, todo lo hace esa persona. Entonces ahí el rol de la persona fundadora, cómo esa persona puede ir pasando de esa función de hacer todo a liderar y a dirigir personas, es uno de los síntomas o es una de las cosas que nos puede decir si la empresa está todavía en infancia o si está creciendo o si está madura. Y la otra son los sistemas y las estructuras, cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, cómo se contrata una nueva persona, cómo se hace una propuesta de un nuevo negocio, cómo se gestiona, por ejemplo, todo el tema de los procedimientos. Si nosotros tres somos socios y cuando llega un cliente, Carla lo atiende de una forma y Eric lo atiende de otra y Juan Carlos lo atiende de otra, eso es señal de que no hay sistemas, porque cada quien está haciendo como le nazca. Entonces, esos dos temas son los que les proponemos conversar hoy. ¿Cuál es el rol de la persona fundadora y cuáles son los sistemas o las estructuras o los esquemas que existen en esa empresa? Y aquí vamos a aprovechar mucho la experiencia de Eric, que en su giro de consultoría ha venido trabajando mucho esto, la profesionalización de la empresa. Entonces, a mí me gustaría lanzarle una primera pregunta a Eric para iniciar esta conversación. Y Eric, ¿cómo una empresa detecta que necesita profesionalizarse? Porque muchas veces decimos, bueno, sí, yo quiero, pero bueno, puedo, necesito. ¿Cómo llega ese red flag, esa alerta de que, mira, sí, necesitas pensar de forma más profesional tu negocio, tu empresa? Hola, igual que Carla y Juan Carlos, muy contento de estar de vuelta por acá en las redes. Hay un tema que nosotros hemos venido observando muy detenidamente y es que, vamos a ver, hay negocios que por su giro es la persona. Me pongo a pensar de pronto un abogado que tiene su oficina o de pronto un médico que tiene su consultorio. Es como una actividad que a lo sumo tendrán eventualmente un asistente o una enfermera a la par o una secretaria. Pero hay otras actividades donde uno dice, esta persona lo que necesita es ciertas cosas para que esto explote y se genere un buen crecimiento y un desarrollo bonito. Entonces creo que es ahí ese tipo de negocios donde hemos puesto un poco más la mira de analizar estos asuntos.
uno de los temas que generalmente observamos es que la parte administrativa es la que se deja como más de lado. ¿Cómo observamos eso? Cuando uno habla con el dueño, el que hace las visitas a los clientes es el dueño, el que hace las cotizaciones es el dueño, el que hace el presupuesto es el dueño, el que factura es el dueño, el que hace la labor de cobro es el dueño. Y uno dice, bueno, aquí algo está mal, porque si el dueño es ingeniero, es informático, tiene alguna actividad, debería ordenarse esto distinto. Entonces yo aquí me remito a un autor, Juan Carlos, que nos encanta, que es Mike Michalowski. Creo que vos lo pronuncias mejor que yo. Sí. Donde él plantea un concepto muy básico y es el papel de la abeja reina, lo que él llama el par, ¿verdad? Y es justamente, bueno, de hecho tengo ahora unos casos en el área de ingeniería. Entonces el dueño es ingeniero, conoce muy bien el negocio, pero tiene una particularidad y es que es excelente vendiendo. Entonces, pero también como está metido en esto de que es Zoila, presupuesta, hace, cobra, factura, ¿verdad? Entonces, realmente mucho del trabajo ha sido identificar cuál es esa labor que es excelente y que nadie más la puede hacer en la empresa. Entonces, en estos casos, este tema de ir a ver el negocio, de entender el negocio y de venderlo y cerrarlo es la actividad fundamental. ¿Por qué? Porque probablemente puede tener un buen capataz que haga el trabajo con su dirección o eventualmente tener un ingeniero residente que esté encima de la cuestión, pero esa parte de hacer negocios él la maneja muy bien y eso es lo que va a hacer que el negocio crezca y pase de esa niñez a la adolescencia o a la vida adulta. Entonces, teniendo una persona con esa posibilidad de explotar el negocio, la gran pregunta es ¿qué lo limita? Y si podemos ponerle a la par una persona que llene el vacío administrativo o que llene el vacío operativo, de tal forma que le quitemos ese lastre, donde básicamente el autor con el tema del papel de la abeja reina, lo que él dice es que la abeja su única labor es poner huevos para que el panal crezca. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que esa persona se dedique la mayor cantidad de tiempo a cerrar negocios y le estructuramos alrededor todo lo que vos planteabas en la segunda fase? Entonces resulta, ¿dónde veo, por ejemplo, yo en las empresas de ingeniería esa evolución? Las que tienen un presupuestista. Es un término interesante que ellos le llaman así. ¿Quién es el presupuestista? El presupuestista es esa persona que visita o habla con el cliente y costea. Y dice, este proyecto vale tanto y monta la cotización. Entonces, eso ya, digamos, en empresas de ingeniería es un hallazgo interesante, ¿verdad? Ya hay una persona especializada en presupuestar. ¿Qué es otro tema importante? Una pequeña estructura administrativa. Alguien que agarra el tema del presupuestista, monta la oferta, le da seguimiento, hace la factura, cobra, controla el flujo de caja, ve los temas con el contador, se reúne y ve números. Y la otra parte es la parte operativa, un ingeniero residente en campo que atienda todos estos negocios que generó esa persona, ya los maneja. Entonces sabe dirigir el proyecto, sabe montar los avances de obra, sabe cobrarle al cliente, prepara los reportes, le pasa su información administrativa. Entonces, para poner un ejemplo de estas dos variables, en casos que hemos manejado de empresas de ingeniería, tenemos una transformación de que ese ingeniero se convierta en un generador de negocios y tenemos a la par una estructura administrativa y operativa que soporta ese crecimiento, ¿verdad? Entonces ya ahí empezamos a tener una empresa adolescente o un adulto joven donde entonces ese dueño se acostumbra a tener otro rol distinto. No sé si planteo por lo menos con un ejemplo esas dos variables. Sí, es interesante, Eric, esto que decís y quisiera yo que te refirieras a si profesionalización es sinónimo de madurez, ¿verdad? Porque cuando hablas de todo esto, evidentemente aquí sigue habiendo una centralización en la persona líder, pero muy identificada hacia una función específica, que es ese core importante, ¿verdad? Explote el negocio porque es bueno en eso, ¿verdad? Pero no podemos dejar de lado de que necesita esa estructura de la que estás hablando. Entonces, pregunta concreta, desde lo que has visto, definitivamente profesionalización es sinónimo de madurez, desde lo que has visto en los casos que has tratado.
Sí, vamos a ver. Yo recuerdo tener estas conversaciones con papá y él me decía, Eric, a veces al emprendedor le cuesta mucho invertir en estructura organizativa. Eh, Porque papá era del pensamiento donde de cuando se iba creciendo y sobraba un dinero, lo que el emprendedor quisiera es como agarrar ese dinero y gastarlo, pagar deudas o irse de viaje o cambiar el carro. Pero él decía que tomar ese dinero y volvérselo a meter a la empresa para tener una estructura que te permitiera crecer, eso a muchos emprendedores le cuesta. Y bueno, papá se retiró con una organización que administraba en su momento alrededor de 1.600 hombres, ¿verdad? Realmente una estructura pesada. Entonces, aquí vamos y venimos, Carla. Evidentemente, la madurez implica crecimiento en ventas, ¿verdad? Creo que no todas las organizaciones pueden crecer rápidamente en ventas, o si crecen las pueden soportar, porque es diferente, ¿verdad? De pronto creces y más bien un contrato grande te mata. Entonces sí, hay que ir como en paralelo, ¿verdad? Usted va creciendo y va apuntalando la estructura y vas viendo, bueno, ¿qué necesito ahora? Alguien que me ayude a contratar personal, o alguien que esté en campo viendo los proyectos, o alguien que me ayude en el proceso de ventas. Entonces, este es un tema de entender que el proceso de hacer una empresa es de largo plazo. Estás hablando de 5 o 10 años en adelante, pero que esa capacidad de irle metiendo gente correcta a la estructura es lo que va a hacer que generes ese crecimiento, que además te genera una economía de escala, un montón de cosas. Ya no puedes atender un cliente, puedes atender 10. Ya no solo administras 10 personas, administrar 100. Entonces sí, me parece que hay un tema de tiempo, pero también me parece que hay un tema de visión del emprendedor, de entender que invertirle a su negocio en esta parte es la que garantiza un éxito a largo plazo. Como lo decía Juan Carlos, con esa segunda variable de generar sistemas. Evidentemente en algún momento meterá sistemas de información, pero también el sistema de reclutamiento, el sistema de supervisión, el sistema de compras, ¿verdad? Y va generando realmente empresa. Y hay otro tema ahí también relacionado, y es que un autor lo llamaba los dolores del crecimiento. Una empresa empieza. Bueno, en primer lugar, ahora apunte algo para que no se me olvidara. Estamos partiendo de que quiero crecer. Sí. Porque también, si la persona no quiere crecer, quiere tener un negocio a su medida, eso es completamente respetable. Y hay muchas empresas muy exitosas que no crecen, quizá en cantidad de empleados, incluso ni en ingresos, porque vamos a ver, traigo el ejemplo que tenía pensado a colación. Cuando una empresa empieza, si le empieza a ir bien, le empiezan a llegar clientes. Y si es una persona o dos personas, va a llegar un momento que no den abasto. Entonces ahí empiezan los dolores del crecimiento que decía Erika. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Yo decido, no, me quiero quedar así como consultor, no quiero crecer, o la empresa vamos a ser 3 y lo que podamos atender 3 bien atendidos. Sabemos que eso tiene un top y no crezco, es una decisión. La otra es si quiero crecer, que es donde vienen los dolores del crecimiento. Porque entonces, si la empresa empieza a recibir más clientes, pero la calidad baja, los clientes se van a ir. Y ahí es donde empiezan estos dolores del crecimiento. Entonces, cuando hablamos de crecer de forma ordenada, y lo que decía Eric es que la estructura esté a tono con el crecimiento que se espera de la empresa. Si yo voy a pasar de 10 a 100 empleados, imagínense que la cantidad de ingresos tendría que ser razonable para eso. Porque si no, entonces estrangulo la empresa. Hay muchas veces que el crecimiento mata, y en los negocios decimos eso, ¿verdad? Un crecimiento mal planificado. Si yo doy un brinco muy brusco y no tengo los sistemas, ni tengo la capacidad, ni tengo incluso el financiamiento para sostener ese crecimiento, ese mismo crecimiento me puede matar. Entonces, el tema del crecimiento no es tan sencillo como que empezamos ahí a meter más gente, sino que tiene que estar acompañado por, bueno, cuál es el rol, cuáles son los sistemas y cómo vamos a organizar eso. Otro autor que también en algún momento estudié decía que tenemos, por ejemplo, también otro tema que aquí hemos tratado, el dilema del emprendedor o la emprendedora. El ingeniero es muy bueno en eso, le gusta hacer mucho eso, o cualquier otra función que una persona pueda desempeñar, y le cuesta mucho delegar.
y entonces no delega ni en lo que es bueno ni en las otras cosas. Entonces ese rol que decía Eric de la reina abeja no funciona, porque la reina abeja sigue haciendo de todo y contrata a alguien y dice, no, es que este no lo hace igual que yo, y entonces sigue haciendo las cosas. Entonces es un tema también de cómo la persona fundadora asume ese nuevo rol y cómo se prepara para ello, que ahí me gustaría preguntarle a Eric, que ha tenido experiencia con segundas generaciones, cómo hacer para que ya no la persona fundadora, pero sí la persona que va a ser la sucesora de la fundadora, se pueda preparar, se pueda quitar esa gran sombra que tiene atrás, porque fue su papá o su abuelo el que fundó esta empresa, o su papá o su mamá o su abuela la que fundó esta empresa, y esa sombra pesa. Entonces, ¿cómo en tu experiencia has visto ese tema de cómo preparar a esa generación que sigue para que realmente pueda seguir liderando la empresa y no sea la que llegue a estrangular la empresa? En todo caso, Eric, eso está dentro de la misma profesionalización. Sí, claro. Que se preparar, ¿verdad? Claro. Es interesante porque a mí me parece que tiene en esto más problema la primera generación, el fundador, que la segunda. Porque justamente ese tema que decís, a veces les cuesta delegar, esa historia que solo yo lo hago bien, ¿verdad? O que yo tengo que estar en todo. ¿Qué pasa con la segunda? Es más usual que la segunda tenga formación universitaria de arranque, ¿verdad? Yo tengo varios clientes que no terminaron el colegio y menos la universidad y son exitosísimos como emprendedores y como empresarios, pero ya sus hijos pasaron por la universidad, tienen formación. Entonces yo creo que aquí la segunda, el problema no es de formación, sino más bien de entender que su rol es distinto. Y pongo un caso muy conocido por todos. Steve Jobs era un emprendedor nato, ¿verdad? Pero su sucesor, Tim Cook, es muy gerente, ¿verdad? Digamos, la junta directiva de Apple no buscó otro emprendedor, buscó un gerente. Entonces, aquí para la segunda generación, lo que hay que entender es que la preparación que tiene que ayudarlo a convertirlo en un buen gerente o un buen presidente de junta directiva o un buen director, ¿verdad? Depende del rol que quiera jugar. Entonces, desde ese punto de vista, entender que no va a ser su papá o su mamá o su abuelito o su abuelita, ¿verdad? Que ese era muy emprendedor, que ese era un poco alocado, arriesgado de hacer cosas que tal vez nadie hubiera hecho, y que él más bien es una persona que tiene que dirigirse hacia ser más gerente, administrar lo que tiene, hacerlo más eficiente, hacerlo crecer. De pronto habrá emprendimientos internos o intraemprendimientos, pero su trabajo no es ser emprendedor, es ser más gerente. Más directivo. ¿Verdad? Sí. Y lo otro, entender que papá o mamá, que fueron extraordinarios, nunca vamos a llenar ese perfil. Mi perfil va a ser otro. Y eso tiene que entenderlo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que tiene que buscar conocer muy bien el negocio, saber de quién rodearse, saber cuáles son las decisiones que podrían matar el negocio y cuáles son las que le podrían dar oxígeno para seguir adelante. Entonces, el juego es otro, porque es trabajar sobre algo construido, no empezar de cero, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que tienen que trabajar, y en eso hacemos también procesos de acompañamiento a las siguientes generaciones, es cómo desarrollar esa visión estratégica, cómo desarrollar esa visión comercial, cómo vincularse con la gente, cómo dar el salto al siguiente estadio, la parte de la innovación que nos compartiste el otro día también. Entonces creo que es entender que su rol de abeja reina es distinto al que tenía que jugar en la generación anterior. Creo que por ahí es donde anda un poco el juego. Es interesante esta parte porque replantea, ¿verdad? Ese papel, digamos, de esta segunda generación de la que hablas. E incluso por ahí, en la mañana que hablamos del tema, me puse también un poco a buscar porque pues siempre se vuelve uno curioso de estos temas, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno da clases todavía se le despierta más la curiosidad, siempre quiere llevar esa curiosidad también a las aulas, ¿verdad? Y por ahí leía que, bueno, pasar de esa fase de creatividad en el tema de emprendimiento a una fase más de dirigir, una fase más directiva, ¿verdad? También requiere interés en eso,
Hay gente que lleva la vena emprendedora siempre y puede ser segunda generación, pero siempre tiene como esas ganas de explorar cosas nuevas, ese espíritu del que hablamos siempre cuando damos cursos de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llevar a esa persona, Eric? ¿Cómo reeducar si su espíritu está desde ahí, ¿verdad? Ya sea porque es un tema, no sé si hasta genético, ¿verdad? O porque así se socializó y creció en la familia, ¿verdad? Pero definitivamente ese perdurar en el tiempo requiere la fase de formalización, requiere la fase de aprender a delegar, requiere la fase de coordinación y colaboración, fase de alianzas y lectura del entorno. Y ahí estamos hablando de un perfil totalmente de alguien que dirige, ¿verdad? No alguien que solamente explora y que tiene creatividad. Pero ahí yo, perdona, Erika, quisiera Vale. meter la cuchara, porque, por ejemplo, en nuestro contexto en general en América Latina, si bien es cierto, en este programa estamos hablando del crecimiento de la empresa, somos muy de la idea de que la persona que funda es la que debe llevarla hasta el final. Y no Y hay necesariamente. hay otros contextos donde más bien el tema es si sos muy bueno fundando, creando, Que es funda y vendes. exactamente. Y entonces eso es un mercado que en algún momento hemos hablado en este programa, mercados de empresas que puedo comprar, que ya alguien pasó por esa etapa, que probablemente la más difícil, como decía Eric, pero ya alguien que es muy bueno hizo eso. Y cuando llega la parte de gestionar el crecimiento, lo que estaba diciendo Eric, de gerenciar en lugar de emprender, esa persona dice, no, este juego no me gusta. Y entonces vendo. Y hay montones de casos estudiados donde vendo y arranco en otra área o con un negocio parecido, depende de cómo sea la venta. Si no puedo poner la competencia, pues me voy a otro sector y exploro en otro sector. Entonces creo que eso ahí es una salvedad interesante, que también no debemos perder de perspectiva, que muchas veces mi misión y mi visión personal puede ser, yo soy bueno en esta parte. Conocí otro ex compañero mío de hace muchos años del TEC que trabaja en una empresa que se dedicaba al contrario. Compraban empresas que ya habían establecido el mercado y que estaban muy mal gestionadas, las compraban a precio de ganga y las renovaban y las hacían crecer, porque detectaban, claro, no cualquier empresa, detectaban que ya esa empresa tenía establecido un mercado, tenía unos sistemas básicos, y entonces ellos decían, no, esto ya el esqueleto está, es cuestión de mejorar la infraestructura y lanzarla. Y ese era el negocio en que estaban. Entonces también un poco ahí metiendo la cuchara en lo que decía Carla, puede haber gente que se especializa en ciertas fases y que sea lo que le guste, que creo que es parte del juego y es válido también. Sí, yo ahí agregaría, me parece un comentario súper atinado, yo agregaría también la posibilidad de que de pronto yo no quiera jugar ese juego. Entonces tener a la par mía un muy buen gerente financiero o un muy buen administrador, donde yo sigo siendo el creativo, el visionario, el de las ideas locas, innovadoras, y tengo a alguien que me ordena la casa, ¿verdad? Ese caso se vio en Google, por ejemplo, en Café Brit, aquí en Costa Rica también funcionó igual. Entonces, de pronto, tal vez yo quiero seguir jugando ese juego, y ya sea que haga nuevas empresas o que tenga alguien cerca que me maneje esa parte. Me parece que podrían ser alternativas para trabajar eso. Evidentemente también nos topamos mucho los tres estudiantes de maestría que andan buscando ese conocimiento administrativo empresarial para complementar su área técnica. Entonces nos topamos mucho ingeniero, mucho abogado, mucho médico, gente de, no sé, farmacia y otras áreas que necesitan ese conocimiento para enrutar su compañía, que también es otra posibilidad, ¿verdad? Así es. Un temazo, no sé si podemos seguir, pues ya llevamos un ratito de conversa, ¿verdad? Que siempre pues nos pone, incluso nos hila hacia otros temas, ¿verdad? Porque hablamos de sucesión ahorita, hablamos un poco del papel del líder, hablamos de esas etapas del crecimiento, un poquito ese sombrero entre el emprendedor y el directivo, ¿verdad? O esa dupla que ojalá existiera, ¿verdad? Entre el emprendedor, líder y directivo. Pues yo creo que es un tema que da para mucho, Juanca y Eric, y no, yo creo que por temas ya tenemos que ir haciendo conclusión de esto, ¿verdad? Conclusión. ¿Qué le decimos a aquellos emprendedores o a aquellas personas que ya tienen una empresa establecida, desarrollada? ¿Qué le decimos? ¿Cuáles son aquellas claves o factores críticos para que perduren en el tiempo, pensando en las empresas longevas de las que hablaba ahora Juanca? ¿Verdad? Yo ¿Cómo doy una mientras Juanca piensa en la que sigue. Estructura. Yo creo que cuando usted toma la decisión de crecer, también tiene que tomar la decisión de invertir en una estructura organizativa, es decir, personal a la par suya, que le soporten ese crecimiento, si no va a ser complicado. Eso es como
como crecer sin huesos. Me parece que la analogía aquí es tener un buen sistema óseo que me permita desarrollar musculatura, ¿verdad? Y yo agregaría una que con Eric hemos conversado muchas veces. ¿Cómo está su agenda personal? ¿Está colapsado usted? ¿Está exhausto? Todos trabajamos y trabajamos mucho, pero en el momento que ya usted está pagando con salud, está pagando con el bienestar suyo, de su familia, que ya no tenés tiempo para nada, que trabajas toda la semana, trabajas todo el fin de semana, sábado y domingo y no paras, es una señal de alerta de que ya tu rol está, si no colapsó, está muy próximo a colapsar. Y que sea algo temporal, porque uno sabe que muchas veces en la vida real hay que aprovechar una oportunidad y yo sé, bueno, me voy a matar cierto lapso y listo. Pero si ya esto se volvió en una rutina y ya lo normalizaste, creo que ahí hay que revisar cuál es tu rol. Y esto aplica para empresarios, para gerentes, para cualquier puesto, pero en este caso que estamos hablando de fundadores o fundadoras de empresas con esa aspiración de crecer, porque hoy hablamos de dos temas, rol y estructura sistemas, que fue el que Eric mencionó primero. Entonces yo invitaría también a la gente que haga una verdadera introspección, que evalúe realmente cómo está su rol, que está ejercitando, si está haciendo todas las funciones, y creo que ahí hay una segunda llamada de atención para sentarse seriamente y bueno, buscar ayuda. Eric se dedica a estas cosas, hay libros, hay materiales, pero lo importante es dar ese primer paso de detectar qué es lo que está pasando y eventualmente buscar ayuda, porque si no sufre usted, va a sufrir su empresa. De acuerdo. Yo concluiría muy rápidamente en que tengamos la conciencia que el crecimiento no es lineal, ¿verdad? Cada etapa de evolución, por ahí hay autores que lo plantean así, tiene una revolución o una crisis, y que tenemos que también ver esto como oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Ahora Juan Carlos lo decía, el crecimiento duele. Yo creo que solo el hecho de cambiar el chip a que crecer implica esto, ¿verdad? Nos pone en una posición un tanto positiva hacia el cambio. Entonces sería mi conclusión. Y bueno, Eric y Juan Cay, vamos cerrando. Así es. Muy bien, pues como siempre decimos, muchas gracias por vernos. Síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, con el nombre de Si Me Lo Hubieran Dicho Antes. Y esperamos volvernos a ver muy pronto. Y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.